El dinero entra y se va. Cada mes lo mismo. No importa cuánto ganes, siempre terminas preguntándote dónde se fue todo. El problema no es tu salario, es que tu dinero no tiene estructura. Y sin estructura, el dinero simplemente se evapora. Hoy te muestro el método que usan economistas del Fondo Monetario Internacional para organizar cualquier presupuesto. Se llama la regla 50-30-20 y puedes empezar hoy mismo. Cobras el día 1, pagas alquiler, haces la compra grande, pagas suscripciones, un par de salidas, algún capricho. Llega el día 25 y quedan migajas. Te preguntas dónde se fue todo y vuelves a empezar. Esto pasa porque no hay método. Gastas hasta que no hay nada. Eso no es un plan, es improvisar con tu futuro. El Banco Central Europeo dice que el 40% del endeudamiento juvenil viene de la falta de control en gastos no esenciales. El precio de no tener estructura. La solución es dividir antes de gastar. La regla divide tus ingresos en 3 categorías. 50% para necesidades, 30% para deseos, 20% para tu futuro. El 50% cubre lo indispensable: vivienda, alimentación, transporte, salud y servicios básicos. La OCDE calcula que la vivienda debe representar entre 25 y 35% del ingreso. Si supera eso, tienes un problema estructural. El 30% es para deseos: restaurantes, viajes, gimnasio, streaming, ropa. Todo lo que mejora tu vida pero que podrías eliminar. Este bloque es donde se pierde la batalla. Por eso necesitas un límite claro. No se trata de prohibirte disfrutar, sino de saber exactamente cuánto puedes disfrutar. Y el 20% es tu libertad financiera: ahorro, inversión, eliminación de deudas. Este bloque cambia el juego. Ejemplo concreto: 1.500 euros mensuales. 50% son 750 para necesidades. Alquiler, 550. Supermercado, 150. Transporte, 50. Total, 750. 30% son 450 para deseos. Salir, suscripciones, gimnasio, caprichos. Cuando se acaba, se acabó. Y 20% son 300 para tu futuro. 300 euros al mes invertidos con un retorno del 6% anual se convierten en 19.000 euros en 10 años. No es magia, es interés compuesto. El FMI dice que los hogares que ahorran al menos el 20% son 70% más resistentes ante crisis o desempleo. ¿Tienes deudas? Ese 20% va primero a eliminarlas. Pagar una tarjeta que cobra 18% de interés es equivalente a ganar esa rentabilidad sin riesgo. La clave está en automatizar. JP Morgan encontró que quienes automatizan sus ahorros mantienen la constancia 40% más tiempo. Configura una transferencia automática el día que cobras. El 20% se va directo antes de que puedas tocarlo. Si no lo ves, no lo gastas. Revisa tu presupuesto cada 3 meses. El índice de precios aumenta cerca del 2.4% anual en Europa, suficiente para desajustar tu plan si no corriges. Y cuando tu ingreso aumente, mantén los porcentajes. El Banco Central Europeo identifica esto como uno de los errores más comunes. Tu salario sube 20% y tus gastos también. Eso no es progreso, es una trampa. Mantener la proporción convierte el crecimiento en libertad financiera real. La regla 50-30-20 no te hará rico de la noche a la mañana, pero te dará algo más valioso: control. Control sobre tu dinero, tus decisiones y tu futuro. No es ganar más, es distribuir mejor. Lo que se mide, mejora. Lo que se ignora, se pierde. El dinero sin dirección se disuelve. ¿Tu presupuesto trabaja para ti o sigues trabajando solo para cuadrar el mes? Empieza hoy. Divide, asigna y ejecuta.